Saludos. En esta nueva cápsula veremos el uso de tabla dinámica. Tabla dinámica es una función que te permite trabajar con base de datos de una forma bastante más eficiente que lo que vimos anteriormente, que era filtros. En este caso, tabla dinámica permite manipular los datos en forma dinámica, como dice su nombre, y es bastante potente como herramienta, tiene bastantes ventajas respecto al método anterior para obtener la información, ¿ya? ¿Cómo se hace una tabla dinámica? Bueno, antes de ello vamos a hacer un pequeño truco, por así decirlo, que va a consistir en denominar esto base de datos, ¿ya? Para ello entonces vamos a seleccionar la celda número 1, mediante Control Shift, nuevamente seleccionamos hacia la derecha y luego seleccionamos hacia abajo para que quede todo el rango, todas las filas, columnas de esta base de datos seleccionadas. Y acá entonces le voy a colocar BD 2015. Es importante que no sean números, por ejemplo BD 2015, porque eso eventualmente, aquí no va a suceder, pero eventualmente podría ser la selección de una columna en particular en la posición 2015. ¿Ya? Eso no es aconsejable, por eso es el guión bajo. Bien, esto entonces va a quedar como un nombre, así como vimos también en la cápsula pasada, en fórmulas, administrador de nombres, y ahí entonces está BD 2015. Voy a aprovechar de borrar esto porque quedaron los criterios del filtro avanzado que apliqué en la sesión anterior, entonces voy a eliminar. Ahí entonces está la base de datos, y también esto por si acaso se puede modificar, y cambiar algún nombre el que lo quieres cambiar, o bien la referencia de una celda fue modificada, aquí se puede hacer, o bien borrarla y hacerla de nuevo, ¿no? Son dos opciones. Bien, ahora que tengo la base de datos nombrada, vamos entonces a donde dice insertar, y aquí está la opción tabla dinámica. Seleccione una tabla o rango dinámico. Bueno, aquí yo puedo escribir el nombre BD-2015, o bien presionar, una buena idea también si uno trabaja con nombres, que pueda asociarlo a celdas, para definir, por ejemplo, una función, una operación, etc. Si presionamos la tecla F3 en el teclado, nos va a salir el administrador de nombres, donde podemos pegar entonces el nombre en particular con un doble clic. Eso también entonces lo puedo escribir, por si acaso. En este caso acabo de nombrarlo, por lo tanto es poco probable que se me olvide el nombre. Pero si ya llevo trabajando un tiempo y tengo muchos nombres, puede suceder, ¿cierto?, que ya no me acuerde cuál es el nombre en particular. Ahí entonces F3 me va a dar la solución. Bueno, tengo entonces la base de datos. Lo que voy a hacer ahora entonces es dejarlo en una nueva hoja de cálculo y acepto. Acá está la nueva hoja de cálculo, en la cual la voy a arrastrar y mover al lado derecho. La voy a renombrar como tabla dinámica, TD base de datos. Y esto hay que diseñarlo. ¿Y qué es diseñarlo? Bueno, en esta parte a la derecha, ¿cierto?, tenemos varias opciones que están aquí y que permite entonces darle forma a la tabla dinámica que queremos lograr, y la forma entonces que tenemos que hacer tiene que corresponder a lo que esperamos obtener de esta información. Sin mirar ninguna cosa en particular como objetivo, juguemos a lo siguiente. Mira, ¿qué pasa por ejemplo si yo coloco en lo que se refiere aquí a filas, por ejemplo, el nombre del equipo? Me va a aparecer entonces los equipos de 4 pies, 8 pies y 9 pies. ¿Qué pasa si lo dejo en las columnas? Me van a aparecer entonces en forma de columna.
¿Qué pasa si lo dejo en filtros? Allí. ¿Y qué pasa si lo dejo en valores? Me va a contar entonces todos los registros. 5.197 registros. Bien, entonces veamos otra idea. Me interesa saber, por ejemplo, el mismo nombre de los equipos aquí. Y me interesaría saber, por ejemplo, los minutos perdidos. Acá entonces. Y me va a dar entonces una suma de los minutos perdidos. Perfecto. Me dice entonces que en total, para el equipo de Obinado 4, he perdido 33.986 minutos, para el otro 54.000 y para el otro 67.000. Ok. Y ahora, en particular, por ejemplo, yo quisiera saber en qué mes ocurrió esto. ¿Qué pasa si lo agrego, por ejemplo, en columnas? Me dice entonces que para los 12 meses tengo el dato del mes 1 para el equipo de 4 pies, para el mes 2, para el mes 3, etc. Y así tengo entonces el total anual. Y si quisiera saber particularmente cuál es la causa, y a lo mejor ir filtrando por una causa, entonces puedo arrastrar acá. Y entonces acá, elegir, por ejemplo, el mes 1. Perdón, causa 1. Bien, el otro detalle que podemos hacer aquí entonces es saber, por ejemplo, si aquí tengo la cantidad de minutos perdidos, poder saber cuántos registros, cuántos incidentes en particular hay. Y para ello entonces podemos agregar nuevamente el dato minutos perdidos a la opción acá, suma de valores. Pero esta vez lo que queremos hacer no es sumar valores, sino que queremos modificar el operador. Y en este caso aquí está la opción que dice configuración de campo. ¿Ya? Aquí hacemos clic ahí, configuración de campo. Y podemos cambiar la opción de suma a, por ejemplo, una cuenta que nos saque la cantidad de los minutos perdidos. Cuenta de minutos perdidos. Así entonces esto nos va a dar un recuento de la información en particular, ¿cierto? Por mes. Y acá al final nos va a dar entonces la suma de los minutos y la cantidad o el recuento de los minutos perdidos. Considerando que estamos solamente analizando la causa 1. Si queremos seleccionar más de una causa, por ejemplo la causa 1, la causa 3, la causa 7, la causa 9, por dar un ejemplo, bueno, van a ir entonces cambiando la información y va a aparecer nuevamente por mes la suma, la cuenta, en forma, si se fijan aquí hay dos columnas, la suma y la cuenta para un mes en particular, y nos da entonces acá el total. Total de minutos perdidos, considerando el filtro que pusimos, y la cantidad de incidentes en particular. Como ven entonces es bastante más fácil de trabajar que el concepto de filtro, y me permite ir segmentando la información y presentándola de una forma bastante más atractiva o bien más al detalle, si queremos decirlo de alguna forma. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer lo siguiente también aquí, mira. Aprovechemos de mostrar otras opciones. Aquí en particular, si uno le hace un doble clic a la misma parte de la tabla directamente acá, dice mostrar detalle. Por ejemplo, ¿qué detalle a lo mejor podría ser útil? En el caso de que a lo mejor hubiera algún equipo de mantenimiento o alguna otra cosa que estuviera en los detalles, uno aquí lo puede agregar. Aquí ya tenemos el detalle de la segmentación, producto, ¿cierto?, de
del mes del año, tenemos la segmentación de la causa, tenemos el equipo, y a lo mejor nos interesaría saber a lo mejor aquí una descripción de la causa. Y nos va a dar entonces el detalle. ¿Ya? Esto es como el concepto anterior cuando agrupamos los datos. Me va a dar entonces el detalle de qué ocurrió. Como ven aquí hay algunos datos que tienen 0 registro. O sea, no hay una falta de repuesto, no hay ningún minuto perdido en particular aquí, en el mes 1, en el mes 2. Pero por acá sí, por acá tenemos entonces 130 minutos perdidos y ocurrió una sola vez. ¿Ok? Entonces es bastante más efectivo, bastante más amigable para poder entonces encontrar la información buscada. Ahora, bueno, aquí no siempre resulta tan fácil a veces encontrar la información, hay que entrar a jugar moviendo, sacando las cajitas de algún lugar, pero siempre acá en la parte de los valores podemos contar con las funciones básicas que son suma, cuenta promedio, el máximo, el mínimo, el producto, desviación estándar, la varianza, etcétera, que serían estadísticos para poder procesar la información y hacer, por ejemplo, alguna proyección o poder ver si esto está dentro de un rango de control, un proceso, por ejemplo. Bien, vamos ahora a resolver los ejercicios que están asociados a este archivo de la tabla dinámica, ¿cierto? Que son estos de aquí. Dice el ejercicio 7. Confeccionar una tabla dinámica con la cantidad de tensiones y minutos perdidos por cada equipo que conforma la línea productiva. Y lo que tenemos que hacer es prácticamente lo que ya acabo de resolver, que es definir el equipo, número de tensiones y minutos perdidos. ¿Ya? Fíjense que aquí hay un cambio en el nombre que perfectamente lo podemos hacer sobre la misma tabla dinámica, o esto extraerlo de la tabla dinámica y darle un formato más presentable, cierto tipo más ejecutivo para que tenga mayor realce la información. Vamos a hacer eso. Voy a hacer una nueva entonces tabla dinámica. Me voy a insertar tabla dinámica. Ya sabemos que aquí le puse base de datos, F3, ahí está, en una nueva hoja de cálculo, perfecto, y acá le vamos a colocar, ejercicio 7. Bien, tenemos que entonces contabilizar la cantidad de incidentes. Eso lo vimos recién y, por ejemplo, minutos perdidos allí y minutos perdidos allí. Para contabilizar la cantidad, entonces configuramos el campo. Esto entonces es, revisamos los nombres que están acá. Es número de detenciones. Voy a copiarlo al texto para no escribirlo. Número de detenciones. Acá entonces número de detenciones y le colocamos la operación cuenta. El otro es los minutos perdidos, eso se llama tal cual, así que no necesito cambiar el texto. Acá entonces esto es suma de minutos perdidos, esto como yo lo arrastré dos veces tomó el mismo nombre, lo puedo cambiar. 10 minutos perdidos. Ya le puse un punto para que no me arrojara ese error. Y acá entonces necesito el nombre del equipo que está acá. Y ahí tenemos entonces el primer ejercicio número 7 en un par de clics, un par de pasos, ¿cierto? Que son bastante básicos. Colocar el equipo, colocar que queremos sumar, contabilizar en particular, y ahí está. Y como digo, esto tiene un formato que no es muy lindo en particular. Así es que podemos copiar esto
Lo podemos pegar acá al costado. Esto viene con un prediseño. Y acá entonces le podemos dar un formato como tabla que se vea, no sé, de esa forma. Le sacamos el filtro, por ejemplo. Esto está conformado como se llama como una tabla, por eso entonces tiene la opción de ponerle, sacarle los colores, los elementos extras que tiene aquí. Acá tengo la posibilidad en el diseño de la tablita de cambiar, ¿cierto?, el esquema de colores. En el menú que encontramos aquí, si queremos también le podemos ampliamos aquí los espacios. Esto se llama, en vez de etiqueta de fila, se llama nombre del equipo. Allí le podemos entonces colocar o cambiar la configuración del texto hacia acá, dejar esto centrado, que se vea con negrita más destacado, o bueno, cambiar a la configuración de colores que a mí más me guste o me parezca que se ve bastante mejor, ¿ya? Esto, como digo, sí, también uno lo puede modificar, y esto de acá lo puede llevar perfectamente a otra hoja, a otro documento, a copiarlo, pegarlo, etcétera. ¿Bien? Podemos operar entonces directamente sobre esto. Bien, tenemos entonces resuelto el ejercicio número 7. Veamos qué nos pide el ejercicio número 8. También esto es parecido a lo que mostré anteriormente. Aquí hay un detalle de lo que sería la especialidad. Dice confeccionar una tabla con la descripción de la especialidad. Que me están pidiendo los minutos perdidos y particularmente el equipo con su detalle de la especialidad. Procedemos de la misma forma. Mira, voy a copiar esta tabla, mover o copiar, la voy a mover al final, copia, y entonces este será el ejercicio 8. Y lo que necesitamos hacer aquí es eliminar una de las columnas, porque solamente quiero saber los minutos perdidos, y por otro lado agregar un detalle. Bueno, para agregar el detalle sencillamente le damos al doble clic aquí, y agregamos entonces el detalle de la descripción de la especialidad. Ahí está. Y debemos entonces de acá, al pinchar la tabla dinámica, acá entonces necesitamos sacar el número de detenciones y lo arrastramos hacia arriba. Luego, acá esto se llamaba entonces nombre del equipo. Ahí está. Y bueno, nuevamente si quieres puedes cambiar el formato directamente aquí o copiarlo y dejarlo en otro documento sin ningún problema en particular. Vamos a darle otro formato. Ahí, por ejemplo. Abrimos ese y abrimos ese. Comparamos con lo que necesitamos, ¿cierto?, obtener. Suma minutos perdidos, nombre del equipo, descripción de la especialidad. Nos falta colocar esto. Y tenemos el total, ¿cierto?, que son los 155.841. Acá podemos aplicar el formato separador de miles para que quede más presentable. Se lo podemos aplicar a todos acá. Ahí está. Este entonces nombre del equipo, / descripción de la especialidad. Le damos ajuste automático. Y ahí está. Listo entonces nuestro ejercicio 8. Revisemos el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 9. Aquí en particular hay que obtener la información y luego de obtenida la información hay que aplicar un formato tabla. ¿Ya? Aquí entonces vamos a obtener el equipo, nombre del equipo, la descripción de la especialidad
los minutos perdidos y aplicar entonces estadísticas en particular. De esto entonces, que ya lo tenemos aquí, vamos a generar una nueva hoja, ejercicio 9. Necesito los nombres, así es que vamos a colapsar, vamos a copiar. Y esto tiene cuántos, fíjense que cuántos tiene esto, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Acá entonces primero vamos a pegar por aquí y luego necesitamos separarlos en 5 en particular. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto le vamos a dar aquí todos los bordes. Esto lo vamos a combinar, centrarlo. Y ahora necesitamos los detalles que son las especialidades, que son corte eléctrico, mantención mecánico. Corte eléctrico, mantención mecánico. Y voy a aprovechar de copiar también los datos de ahí. Ajustamos un poco más. Esto dice subtotal. Subtotal. Ya, y el título de esto, nombre del equipo, descripción de la especialidad, minutos perdidos o tiempo fuera de servicio, eso significa TFS. Ahí está. Y la disponibilidad o available, o eso significa la disponibilidad, en la sigla en inglés, available, estadística por equipo. Entonces acá tenemos esto, y para que se vea igualito este texto lo vamos a cambiar de formato, pinchamos allí en fuente, subíndice, para que me quede pequeñito. Bien, esto entonces lo centramos, le colocamos negrita por ahí. Esto está combinado en una sola celda. Esto está sumado. Esto lo vamos a colocar para acá, negrita también. Por acá también negrita. Y tenemos que entonces copiar este formato para los siguientes. Así que acá en la práctica es copiar esto, pegarlo, pegarlo. Y luego entonces este título pegarlo aquí. Bueno, me va a salir un error ahí, pero vamos a eliminar esto. Este entonces es el equipo 4, el equipo 8 y el equipo 9. Sería más práctico hacer eso. Ahora necesito cambiar la información que tengo del equipo entonces 8, que serían estos datos. Pegar valores, ahí está. Y necesito los datos del equipo de acá. Pegamos los valores. Bien, tenemos entonces aquí que darle un formato mejor. Podría ser aquí a lo mejor colocarle en color gris, o bien el color que ustedes estimen conveniente. Por ahí. Esto lo voy a dejar en negrita. Y acá entonces le voy a colocar todos los bordes, porque ahí me faltaba un borde más un borde exterior negro. Bien, ese es el formato entonces que vamos a aplicar aquí.
y que vamos a aplicar aquí. Ok, por acá arriba entonces también vamos a darle allí otro color. Bien, y aquí entonces también vamos a aplicar eso hacia abajo. Ahora necesito hacer aquí un cálculo que es el total, el tiempo fuera de servicio, más las interrupciones y la estadística de línea. ¿Okay? Vamos entonces al total. Bueno, para el total sencillamente habrá que sumar lo que está acá arriba, pero si yo aplico autosuma, el software en este caso, como sabe que yo ya he aplicado sumas previas, reconoce que particularmente debe conectar solamente esos datos. Si no sucediera así, porque la verdad es que yo no me acuerdo si en la versión 2013, por ejemplo, o inferior lo reconoce automáticamente. Bueno, si no fuera así, tendrías que tú claramente marcarlo en forma individual, S, punto y coma, S, punto y coma, S. Ya que en mi caso lo hizo automático, pero no recuerdo bien si todas las versiones previas lo hace así que lo hacemos manual. Tenemos entonces el total. Ahí está. Bien, para sacar lo que dice aquí, ¿cierto? Que es TF menos TI. ¿Y qué significa TF menos TI? Bueno, finalmente esto es la disponibilidad anual en minutos. ¿Ya? Como estamos trabajando en un año, entonces es finalmente cuántos minutos disponibles tenemos en un año. TF significaría el tiempo o fecha final, menos TI, que sería el tiempo o fecha inicial. ¿Ya? Como es el 31 de diciembre del 2015 y el inicio es el 1 de enero del 2015, tenemos 365 días. ¿Ya? Vamos a escribirlo en nuestra planilla. Acá TF entonces menos TI. Esto lo vamos a colocar acá. Y la fórmula será entonces 365 días laborables por 24 horas y por 60 minutos por cada hora. Nos da entonces esa suma. Le colocamos copiar formato. Esto también. Y vamos a copiar el formato, pero no ahí sí. De nuevo, copiar formato. Ahí sí. Por acá vamos a colocar la leyenda entonces. TF es igual entonces a me equivoqué en la combinación de teclas, por eso me salió esto. Ahí sí, es igual tiempo final del periodo. TI, voy a copiarlo mejor. TI entonces, tiempo inicial TFS es el tiempo fuera de servicio y la A, como digo, puede ser, o sea, no puede ser, está en inglés. A es igual a available o disponibilidad. Y esto sería entonces el tiempo disponible. Bien, para sacar el valor que me están solicitando aquí, que es A, estadística de la línea, vamos a copiar aquí este texto acá.
Le vamos a cambiar el color de relleno nomás para que quede como estos. Por ahí vamos a cerrarlo. Acá también lo vamos a cerrar. ¿Ya? Esto entonces es una formulilla que debemos calcular lo siguiente. ¿Ya? Es igual, para sacar la estadística por la línea, que sería la línea conformada por el equipo 4, 8 y 9, estadística por línea. Allí, o estadística de la línea. Necesitamos entonces calcular, por un lado, el tiempo total disponible menos el tiempo en particular que se perdió o que no estuvo disponible obviamente durante el año, dividido por el tiempo total que teníamos para trabajar o laborar. Eso entonces lo dejamos en forma porcentual con unos 2 decimales y ya tenemos nuestro dato solicitado ahí. Luego, para sacar la estadística por línea, o sea, perdón, por equipo era la cosa. Acá me equivoqué, antes debería haberlo arrastrado y haber hecho eso con control cuando solo vimos la clase número 1 por ahí. Cuando arrastramos algo y apretamos control, antes de soltar el mouse podemos hacer un eco. Yo sencillamente lo moví y por eso se me fue, ¿cierto?, hacia acá. Ya, eso fue lo que sucedió. Acá entonces voy a tener que volver a aplicar copiar formato y esto era estadística por equipo, decía aquí. Bien, para sacar la estadística por equipo entonces lo que tenemos que hacer es similar. Tenemos que calcular la disponibilidad que hubiera tenido este equipo en particular. Y nuevamente la misma idea. Necesitamos entonces el tiempo total disponible menos lo que estuvo indisponible. Y esto entonces lo dividimos por el tiempo disponible nuevamente. Pero aquí recordemos un detalle importante. Si yo lo dejo así tal cual, colocamos aquí el formato correcto, ¿cierto? Con 2 decimales, centradito ya, ok, más grande también, negrita si queremos. Si yo arrastro esta fórmula, he cometido un error. ¿Cuál es el error? Bueno, nuevamente hay que insistir en la idea que esto tiene que ser con fórmula con referencia, en este caso referencia absoluta y esa referencia relativa. Esa está bien que sea relativo, pero en la división y en la resta en particular que estamos haciendo aquí debe ser absoluta. Así entonces, si duplicamos ahora, si duplicamos la formulita acá, ahí entonces da el resultado correcto. Colocamos los correspondientes cuadritos y ya tenemos el resultado, ¿cierto?, esperado. Aquí me faltó de la línea la cosa. Bueno, la fórmula, para reiterar, ¿cierto?, cuál era la idea de la estadística. Esto sería acá. Esto sería entonces el TF menos TI menos el TFS, o tiempo fuera de servicio, esto lo vamos a dejar entre paréntesis a pesar de que es para que se entienda, o 2 veces menos ya, ahí para que se entienda, ¿cierto? Y esto entonces está dividido por nuevamente el TF menos TI.
Ya, esa es la fórmula que tenemos aquí. Bien, con eso entonces terminamos esta cápsula, que es uso de base de datos para funciones de obtención de información y particularmente en este caso hacer un reporte en función de esa información con otro formato, con otra presentación en particular.